Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Buenos días, queridos amigos. Café con Daniel. Aquí tienen, bueno, usted la conoce, la cafetera italiana. Estoy echando el café, ¿verdad? Porque después dicen que yo estaba usando la taza vacía y que la taza no tenía nada, esas cosas. Esta es una taza de café original, café cubano. Y los invito a compartirlo conmigo. Un café con Daniel. Buenas tardes, queridos amigos. Acaba de desatracar la nave de los necios. Acaba de emprender su viaje de los sábados, cargado de noticias, cargado de temas que sería interesantísimo poder compartir con ustedes, pero hoy creo que sería esencial hablar de un evento en el cual tuve la oportunidad de participar, que fue el evento por el equilibrio del mundo, un evento dedicado a José Martí, dedicado al pensamiento martiano, a esa idea martiana de la necesidad de equilibrar el mundo para poder avanzar y poder construir un mundo mejor, una sociedad mejor. Un evento que sobrecumplió todas las expectativas, un evento que fue muy por encima de lo que muchos esperábamos, con una gran asistencia de personas de muchos lugares del mundo, sobre todo de América Latina, donde pudimos encontrarnos y escuchar magistrales conferencias, pudimos participar en conversatorios sumamente interesantes y sobre todo encontrarnos con viejos amigos a los cuales no veíamos hace mucho tiempo. Estaba todo el periodo de la pandemia por el medio. Yo siempre asisto a este evento, siempre he estado presente desde que se inauguró, desde el primero. Y bueno, no podía perderme en esta oportunidad, esta ocasión de poder saludar a viejos amigos y compartir este espacio de lucha, este espacio de unidad, sin duda, que representa este evento del equilibrio del mundo. Y participé por las redes intelectuales en defensa de la humanidad el primer día, el segundo día, para rectificar, donde bueno, nos encontramos ahí un grupo de viejos amigos, se debatieron un tema interesantísimo, hubo intervenciones muy, muy interesantes sobre la necesidad, sobre todo, de avanzar en el tema de la unidad para concertar acciones con vistas a enfrentar la ofensiva de la derecha en todas partes del mundo. Y tuve la posibilidad de participar en el panel dedicado a la solidaridad, panel que contó con muchísima participación de muchísimos asistentes. Y bueno, me tocó dar una conferencia magistral, como le llaman, que es una intervención, no crean eso de magistral, que comenzó a las 2:45 de la tarde. Estuve por la mañana hasta las 2:45. Asombrosamente, a pesar de la hora, la sala se llenó. Levantó mucha expectativa el tema de poder conversar sobre la guerra de cuarta generación, que además muchos, vamos a decir muchos, pero algunos de los que estaban presentes saben que yo tengo mis criterios con relación a este concepto. Y hoy en el programa lo que vamos a hacer es compartir un fragmento, la mayor parte, para serle franco, de esa intervención mía a las 2:45 de la tarde. Desgraciadamente no pude salvar la respuesta a las preguntas porque se hicieron preguntas muy interesantes. Creo que fue la parte más interesante de la intervención, o sea, poder responder muchas de las preguntas que se hicieron, pero bueno, como las recuerdo casi todas, pues de alguna manera quizás al final también yo me haga esas mismas preguntas y se las responda a ustedes. Quería también hablarles de un programa que comenzó ahora, que ha sido una solicitud que me han hecho muchísimo, o sea,
los martes en el horario de la hora de la verdad. Ahora vamos a tener que correr un poco hacia arriba, vamos a empezar un poco más temprano, vamos a empezar en vez a las 7, a las 6 de la tarde, en vez de las 19 horas, a las 18 horas. En ese espacio de la hora de la verdad estamos compartiendo con ustedes una especie de audiolibro, videolibro, podcast, como quieran llamarle. El caso es que estamos compartiendo mi libro, Un agente en La Habana, aventuras de un infiltrado en la CIA, que también es conocido por otras ediciones como Enemigo. O sea, ha tenido muchas ediciones, un libro muy editado, se ha editado en varios idiomas, ha tenido por lo general en papel un éxito, no ha sido un bestseller, porque bueno, no contamos con los sistemas de distribución de las poderosas maquinarias de la industria cultural, por eso ha sido un libro que se ha vendido muchísimo, muchísimo, que desaparece en las librerías, que hemos tenido la experiencia de venderlo en muchos lugares y siempre nos quedamos cortos. Entonces, ante la insistencia, sobre todo un público joven que me ha pedido mucho el libro, digo, vamos a hacer un audiolibro, vamos a hacer un videolibro, empezamos a pensar cómo hacemos y se me ocurrió la idea de hacer esta especie de videolibro. O sea, es una lectura comentada de Un agente en La Habana, una lectura comentada a partir de lo que yo escribí en ese momento en el libro, pero bueno, tengo la posibilidad de conversar. Yo quisiera que me hicieran preguntas, si ustedes, mira, les sugiero, si pueden, me dejen las preguntas, puede ser en los comentarios, o puede ser en el mismo chat en vivo cuando estamos compartiendo con ustedes. Ustedes saben que yo siempre estoy ahí, pueden preguntar lo que ustedes quieran, pueden preguntarme sobre lo que está narrando el libro, que me parece que toca temas que son de mucho interés para mucha gente. Y es una manera diferente de hacerlo, una manera diferente de llegar a más gente. Quizás no todo el mundo tiene el libro, ni tiene la posibilidad de leerlo. Y entonces, bueno, me van a escuchar, me van a ver narrando el libro y además comentando algunas cosas que yo creo que son interesantes de este libro. Y los estoy convocando, señores, los martes a las 6 de la tarde. Hasta ahora el resultado ha sido malo. O sea, realmente he tenido que estar compitiendo con otros canales a esa misma hora. Y no sé qué ha pasado, o sea, no me explico. Son los misterios de las redes sociales, misterios que no siempre uno logra desentrañar. Y que bueno, que pasa. A lo mejor yo estuviera hablando, cuando empecé el programa me vino a la mente, fíjense ustedes, ¿se acuerdan de aquel programa que salía los domingos por la mañana? Yo estaba tratando de acordarme, solo los cubanos se acordarán, que ponían escena de la comedia silente. La comedia silente se llamaba, exactamente. Armando Calderón. A lo mejor si estuviera haciendo algo al estilo de Armando Calderón, con ese enorme talento que tenía ese señor, pues sin duda tendría muchísimo éxito. Para los que no son cubanos, Armando Calderón era un presentador cubano, tenía un programa de televisión que se llamaba La Comedia Silente, donde él ponía fragmentos de películas silentes, del cine silente estadounidense, y le ponía su propia voz. O sea, él inventaba las historias. A mí me fascinaba ese programa. Y entonces salía en escena y él no utilizaba para nada la narración que habitualmente se hacía de la película. Él lo que hacía era ponerle su propia narración. Imitaba voces, hacía sonidos, bueno, lo que se hace habitualmente con el cine silente, pero las cosas más locas del mundo se le ocurrían a Armando Calderón. Me acuerdo aquella frase, buenos días, papaitos, abuelitos. Bueno, era una manera que él comenzaba su programa. Y yo, caramba, a lo mejor si hiciera algo parecido con el talento, al estilo de Armando Calderón, pues tendría mucho más gente. Y es una pena que este libro no poderlo compartir. Un libro que fue hecho no para ganar dinero, nunca fue mi intención, sino un libro para combatir. Un libro que sirviera como argumento para enfrentar, para defender principios, para defender valores, para defender a Cuba, que fue el objetivo con el cual se hizo, con una visión muy, muy particular de este tipo de misión. Un libro diferente, no tiene nada que ver con los libros habituales de testimonio de espías y de contraespías y de nada de eso. Un libro que se narra desde el punto de vista sobre todo humano, de lo que significa esta lucha, este enfrentamiento de David contra Goliat. Entonces les recomiendo encarecidamente compartir este libro, compartir para que llegue sobre todo a los jóvenes. Es un sector muy difícil de conquistar,
Estamos viviendo una sociedad donde lo inteligente, lo sobrio, lo intelectual tiene poco espacio. La gente prefiere el chisme, prefiere estar al tanto de los trapos sucios que se sacan uno y otro. A la humanidad siempre le ha gustado, pero las redes sociales se ha exacerbado ese gusto primitivo por el chisme y ahora la ha convertido a los gurús del chisme y la manipulación en especie de semidioses, ¿no? Una especie de demiurgos del chisme, del brete, del ataque personal, del ataque al crédito de los demás. Gente que gana dinero con eso, que se ha convertido eso en una industria muy productiva y al final terminan perdiendo principios, perdiendo todo, hacen una especie de pacto con el demonio de la vanidad, ese demonio que tanto daño le hace a los seres humanos. Porque si nosotros pudiéramos pensar, yo creo que la vanidad es tan terrible como cualquier otro sentimiento. Eso estaba entre los pecados, estaba siempre entre los peores pecados. Y la vanidad, algunos hace que se convierta en especie de demiurgo, gurú del ataque personal, gurú de la soberbia, gurú de la manipulación. Porque lo triste de esto es que muchas veces saben exactamente que lo que están haciendo es una manipulación. Saben exactamente que están mintiendo. Y lo hacen a sabiendas para tener ese público cautivo de sus inventos, de sus manipulaciones, de sus diatribas. Tienen una especie de seguidores cautivos de esa mecánica que sin duda despierta cierto morbo en algunas personas. Yo le decía a una amiga, no, a lo mejor si me pusiera a estar narrando aquí mi libro El sexo de las hormigas, o El adversario, a lo mejor tuviera mucho más éxito que este tipo de literatura que he intentado compartir y que no pierdo la fe, yo no me rindo tan fácil y estoy seguro que insistiendo voy a lograr conquistar un público, sobre todo un público joven que le interesa pensar, que le interesa saber, que no tiene que estar de acuerdo conmigo exactamente, pero eso lo estoy abriendo a preguntas, pueden preguntar lo que quieran, interrogar lo que quieran, contradecir lo que quieran, de eso se trata. Yo creo que la experiencia de mi participación reciente en este equilibrio del mundo, en este evento de equilibrio del mundo, lo demuestra. O sea, lo rico que es un debate hecho desde la sinceridad, desde posiciones realmente valiosas, honestas. Y podemos estar en desacuerdo, pero bueno, qué rico es el debate, cuando uno parte del saber, cuando uno no disiente desde la ignorancia, cuando uno no disiente desde el capricho, cuando uno no disiente desde la manipulación. Sobre todo eso, no hay nada que me caiga más mal que ver un tipo que sabe que lo que está diciendo es mentira, pero lo usa porque eso le produce satisfacción personal, porque eso le produce una especie de sentimiento de venganza personal y porque eso además le produce dinero. Pero esta gente no es tanto el dinero, hay algunos que no es tanto el dinero como la fama, como sentirse importante y disfrutar, saborear el sabor con que engañan a la gente, con que manipulan a la gente. Lo hace sentir bien. O sea, cuando ven que logran engañar a la gente, que logran coger a la gente por el narigón y que la gente repita sus inventos y sus cosas con tanta seguridad y con tanto eso, pues se sienten más que realizados. Y es triste eso. Lo otro es que si nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo, porque tenemos un grupo de gente que nos sigue en redes sociales, estamos perdidos, porque el mundo real es muy diferente. Y eso le pasa a mucha gente, confunden el mundillo, confunde la burbuja digital en la que viven y conviven, en la que son especies de demiurgos, con el mundo real. Confunden eso con Cuba, confunden eso con lo que está pasando en la realidad del país, confunden eso con lo que está haciendo el país en la realidad. Y no dejan de hacer daño, hacen daño, pero tampoco se crean que son el ombligo del mundo. No somos el ombligo del mundo, señores, no somos el ombligo del mundo. Somos el ombligo, quizás, el ombliguito de una burbuja digital donde nos encontramos los que pensamos más o menos parecidos. Y la burbuja digital no es la isla. No es la isla. Yo recuerdo que escribí un libro que se llamaba El Caballero Ilustrado,
que bromeaba con eso. Yo creo que me adelanté. Yo creo que esa magia que tiene la literatura. Cuando yo escribí El Caballero Ilustrado y se publica en 1998 el libro, por cierto, un libro que tuvo mucho éxito, me atrevo a decirlo así. Incluso fue pirateado y se vendieron miles de ejemplares, de manera ilegal, por una compañía que pirateó ese libro y lo vendió en los Estados Unidos. Incluso en algunos países de América Latina, digo, no, se vendió como no he vendido más nunca yo ningún libro, fíjense, nunca más en la vida yo he logrado vender. Nosotros lo reclamamos, lo había repartiendo una organización que se llamaba Libros Sin Fronteras, y lo estuvo repartiendo por muchas partes, lo tratamos de localizar, llegar a donde estaban los tipos, al final no pudimos reclamar absolutamente nada porque eran una especie de fantasma. Cuando el libro andaba por los 128.000 ejemplares vendidos, pirateados. Y El Caballero Ilustrado es casi un libro de esas cosas que pasan, que uno se adelanta a los tiempos, se adelanta a las cosas. Y yo hablo precisamente de esa isla donde está transcurriendo esta historia del Caballero Ilustrado, es precisamente una especie de burbuja digital, o sea, esa isla donde ellos creen que es el mundo, donde ellos creen que son el centro del universo, esa isla que navega por todas partes, por el mundo, es una especie de adelanto literario, esa magia, ese toque que a veces la literatura te hace regalo, que te hace la literatura, que hace que uno vea cosas. Y bueno, me fui un poco del centro del programa, pero en esencia, lo que quiero es compartir con ustedes esta conferencia magistral del equilibrio del mundo, y que bueno, ustedes disfruten, si les agrada, por supuesto, lo que ahí pasó, lo que ahí se dijo, y después al final, bueno, vamos de nuevo a decir 2 o 3 comentarios, compartir con ustedes 2 o 3 comentarios sobre lo que sucedió en el equilibrio del mundo. Entonces, con ustedes, señores, un café con Daniel. Vamos a parar a tomarnos un café, un rico café cubano. Vamos a hacer una parada y nos vemos después que termine la conferencia de Raúl Capote. Para mí realmente es un gran honor poder compartir hoy con ustedes en este espacio. Y quiero empezar por los agradecimientos. Quiero agradecerle al ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una institución que me acogió después de la denuncia de Razones de Cuba, la denuncia que yo participé, una denuncia que se realizó en el 2011, una denuncia de los planes del gobierno de Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia contra la Revolución Cubana. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar y siempre he tenido las puertas abiertas del ICAP y me siento profundamente satisfecho con esta invitación. Y me ha tocado tratar un tema del cual se ha hablado bastante en los últimos tiempos. Se ha hablado muchísimo de la guerra de cuarta generación. Se ha hecho análisis, algunos brillantes, otros no tanto, sobre este tipo de guerra que se libra en todo el mundo. En el comedor alguna gente me preguntaron que si era verdad que ahora en horas de la tarde un agente de la CIA iba a develar un grupo de secretos sobre la guerra no convencional. Y yo decía, eso tiene que haber sido aquí, no voy a decir eso tiene que haber sido un cubano chistoso. Pero bueno, le decía, es un tema que se trata muchísimo hoy en día, que hay mucha preocupación además por desentrañar todos los elementos que integran este tipo de guerra. Realmente estamos hablando de una definición, cuando se habla de guerra de cuarta generación, que fue lanzada, que fue creada, fue conceptuada en el año 1989 por 4 oficiales del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que hablaron y escribieron, teorizaron sobre este tipo de guerra y la necesidad que había por parte del gobierno de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, de llevar adelante una guerra en la cual ellos tuvieran la menor cantidad de gastos posible.
Pero ¿de qué tipo de guerra estamos hablando? O sea, ¿cómo la definían ellos? Y ustedes se van a dar cuenta enseguida de hasta qué punto eso está ocurriendo en el mundo real hoy en día. Ellos hablaban en ese momento del uso de guerrillas, como le llamaban ellos, contraguerrillas, fuerzas paramilitares. Hablaban del uso de la propaganda, hablaban del uso de la prensa, de los medios y de la naciente posibilidad de utilizar los medios digitales, como en 1989, en este tipo de conflictos. ¿Qué ha pasado después de eso? Bueno, el mismo desarrollo de las tecnologías, el mismo desarrollo de las nuevas tecnologías, por supuesto que dio las posibilidades de que este tipo de guerra se pudiera llevar con mucho mayor efectividad a muchos lugares del mundo. Pero yo cuando hablo de esta guerra siempre pienso, bueno, ¿y cómo llamarle a la guerra que lleva el gobierno de Estados Unidos, que lleva el imperialismo, por ejemplo, en Palestina? Porque alguien pudiera decir, bueno, pero es que en Palestina los agresores son los israelíes. Pero bueno, ¿quiénes son los que realmente tienen que ver? ¿Quiénes son los que sustentan ese tipo de agresión? Uno pudiera preguntarse qué tipo de guerra fue la que se hizo en Afganistán. ¿Es una guerra de tercera, de primera, de segunda, de cuarta generación? ¿Cómo nombraríamos nosotros la guerra que se lleva a cabo contra el pueblo de Colombia, que no aparece nunca en los manuales, en las denuncias, cuando se habla de golpe suave o de guerra de cuarta generación, pero que es víctima y ha sido víctima durante muchísimos años de este tipo, de esta estrategia de guerra con el uso de fuerzas paramilitares y de un elemento que ellos no mencionan, pero que utilizan con mucha fuerza en muchos de estos planes, que es el uso del narcotráfico, que es el uso de las bandas criminales, que forman parte de estos proyectos, que forman parte de estos planes. ¿Qué tipo de guerra se hace contra Cuba? ¿Cómo clasificaríamos la guerra que se hizo en el 2014 contra Ucrania, en el Maidán famoso, y que dio lugar a todo lo que después ha traído como consecuencia en ese país? ¿Qué estamos enfrentando nosotros realmente y cómo lo estamos enfrentando? Y son preguntas que, por supuesto, tenemos que buscar una respuesta para poder enfrentarla con eficacia. A partir de la definición que hacen estos señores de la Infantería de Marina, que por supuesto fueron los que le pusieron nombre, pero no es una estrategia, por supuesto, que nace de estos oficiales. Ellos lo que hicieron fue ponerle rostro a un proyecto que ya el gobierno de Estados Unidos venía desarrollando y que tiene además una expresión muy marcada, muy conocida en todo el trabajo que realiza personas como James Char, por ejemplo, con toda su teoría del golpe suave, como Tom Halby, que tiene un papel importantísimo en la construcción de esta teoría. Tom Halby aportó a la teoría del golpe suave aquello de que es necesario para derribar un gobierno, para implosionar un gobierno, destruir los pilares que lo sostienen. Y es muy interesante porque la teoría que Tom Halby apoya, que aporta a esta concepción, decía con toda claridad que no era lograr que el gobierno objeto de esa agresión renunciara, sino que implosionara. Y aquí hay un elemento importante, porque lo que estaba hablando Halby y lo que estaba hablando Char, resumiendo, era sencillamente de crear el caos, generar el caos para lograr los objetivos que ellos se proponen. Y después vamos a ver los puntos de unión que tienen. Por eso a mí me cuesta a veces un poco de trabajo cuando hablo de guerra de cuarta generación diferenciarlo del verdadero concepto, que es de guerra imperialista. Guerra imperialista. Es una guerra de tercera, de segunda, de primera generación, como siempre han sido las guerras. Lo único que ahora se utilizan las nuevas tecnologías. Ahora se utiliza internet, se utilizan todos los medios de los cuales disponen. Y por supuesto, aparentemente, en el discurso les sale más barato. Pero todos sabemos, por ejemplo, que el presupuesto de los Estados Unidos en materia militar y en materia de comunicaciones para este tipo de guerra es casi igual. O sea, son los dos presupuestos más altos que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Se le dedican tanto dinero a este tipo de acciones, a este tipo de guerra, usando las comunicaciones, internet,
tanto dinero como el que utilizan para las Fuerzas Armadas, para presupuesto militar, que ya de por sí tiene además incluido entre sus agápites altísimos presupuestos para este tipo de guerra. O sea, para ellos hoy en día es absolutamente vital para lograr los objetivos de dominación, los objetivos hegemónicos en todas partes del mundo. Yo me preguntaba hoy, yo decía, bueno, anoche sobre todo, yo pensaba, digo, hoy cómo encaro esta intervención, esta conversación que quiero que así sea con ustedes. Lo encaro como académico y doy una gran conferencia teórica sobre la guerra de cuarta generación. ¿A quién siento aquí? ¿Al académico, al periodista? ¿O siento al combatiente revolucionario que tuvo la posibilidad de vivir esta experiencia? Y converso con ustedes a partir no solamente de lo que he investigado como periodista y como investigador de estos temas, sino además a eso le sumo la experiencia de haber participado en la organización de este tipo de guerra contra Cuba y contra Venezuela. Y bueno, yo creo que sería preferible, bajo todo concepto, hacerlo de esta última manera, sin renunciar, por supuesto, al nivel que debe requerir, por respeto a ustedes, este tipo de conversatorio o de conferencia. O sea, la guerra de cuarta generación tiene 3 pilares estratégicos básicos: guerra económica, guerra contra el crédito, contra el prestigio de una nación, y la subversión política. Ahora, ¿cómo se estructura esto? ¿Cómo se estructura esta guerra? A partir de estas definiciones que empieza a realizar el propio gobierno de los Estados Unidos para llevarla adelante en el mundo. O sea, hay en los Estados Unidos, en la CIA, que va a tener el encargo fundamental de llevar adelante este tipo de guerra, un centro que se llama Centro de Actividades Especiales de la CIA. Era la antigua división, era una antigua dirección de acciones encubiertas que pasa a llamarse hace unos años para acá como Centro de Actividades Especiales de la CIA, que tiene 2 grupos. Un grupo que se dedica a las acciones como tal, de acciones encubiertas, o sea, son los expertos en golpes de Estado, son los expertos en construcción de grupos paramilitares, de realizar cuanta cosa ustedes se enteren por ahí que tiene que ver con atentados a dirigentes, con atentados a dirigentes políticos, a jefes o dirigentes activistas de movimientos de derechos humanos, todo que ellos entiendan que tienen que sacar de juego. Y tienen una fuerza que son los grupos de acción política. Los grupos de acción política, que es una división de la CIA, crean fuerzas de tarea. Estos grupos de acción política que tienen una larga historia dentro de la Agencia Central de Inteligencia, que tuvieron acción incluso durante muchos años, tuvieron que ver con lo que sucedió en Chile, por ejemplo, con el golpe de Estado contra Allende, que tuvieron que ver con el Plan Cóndor en América Latina, que tuvieron que ver con cuánta cosa ocurrió en el mundo durante muchos años. Ahora, con esta nueva estructura que asume la CIA en ese momento, tienen la misión además de incorporar a su modo de actuar Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías de las comunicaciones en general. Y este grupo de acción política, para su trabajo, crea fuerzas de tarea. Las fuerzas de tarea contratan Next Center, que se ocupan, organizados por esa fuerza de tarea, de realizar investigaciones sobre el terreno, hacen estudios de Big Data, hacen estudios donde hacen microsectorizaciones de los terrenos, de la población, por ejemplo, seguro que ustedes han leído lo del escándalo de Cambridge Analytica y todo lo que tuvo que ver eso con los procesos electorales en muchos lugares del mundo. Bueno, estas son gente que se especializa en este tipo de cosas, que son contratados por la fuerza de tarea con el objetivo de utilizar esa información para la subversión contra los países que son víctimas de esta agresión. Los Net Center a su vez contratan cibermercenarios, contratan
sicarios digitales, como también se les llama, gente que existen en el mundo real. Este mundo de las redes sociales está lleno de este tipo de gente, está lleno de personas que se dedican de manera gratuita a este tipo de cosas. Hay haters reconocidos que su gran placer en este mundo es precisamente realizar bullying, realizar acoso. Bueno, esta gente identifican a esas personas, las contratan, las ponen a su servicio. Estos centros, estos net centers, además de eso, tienen la misión de construir bots, troll de todo tipo. Cuentan además con tecnología de inteligencia artificial altamente desarrollada que les permite conocer al detalle el territorio sobre el cual se va a actuar y las personas sobre las cuales se va a actuar. A través de redes sociales, que nosotros sabemos perfectamente bien que hoy en día cualquiera en su teléfono celular, cuando usted utiliza una red social, no solamente pone su nombre, usted pone a sus amigos, usted además sus preferencias, te la pregunta constantemente, te dicen cuáles son sus preferencias, te ponen un grupo musical y uno a veces ingenuamente le da like o lo acepta y se mete en determinado grupo y le permite construir perfiles de esas personas a través de esa red social. Toda esa información va a parar a manos de esta gente y las utilizan, por supuesto, para lograr determinados objetivos. Cosas como que a uno le parece que no tiene ninguna importancia, como por ejemplo que Facebook te pregunte de horas a primera si usted quiere conectarse a la red social utilizando su imagen, si usted le es más cómodo, ¿para qué va a estar poniendo contraseña ni usuario? Si usted sencillamente lo que tiene es que aceptar que la red social lo identifique visualmente, le identifique su rostro. ¿Y a dónde va a parar eso? O sea, ¿en manos de quién estamos entregando nosotros esa información? O sea, está haciendo una información biométrica. Pero además la gente hoy pone en el teléfono celular hasta su historia clínica. La gente pone su historia clínica. Usted hace sus compras a través de los teléfonos celulares. Usted establece los recorridos que hace todos los días a través de los teléfonos celulares. El teléfono celular le dice por qué camino debe ir para ir a su trabajo, para regresar de su trabajo. Usted en su teléfono pone de qué manera usted se dirige a casa de sus amigos. Sus preferencias de todo tipo están en manos de esta gente, que su misión es esa, construir el perfil. O sea, cuando ellos van a lanzar un tipo de ataque contra una población en particular, tienen todo eso perfectamente sectorizado. Les permite tener, bueno, los jóvenes que viven en Cuba, que viven en La Habana, que viven en el municipio de Centro Habana, entre 15 y 18 años, ¿cuáles son? ¿Qué deportes prefieren? ¿Qué programas de televisión ven? ¿Con quiénes se relacionan? ¿Cómo piensan? Y tienen esa información. Por lo tanto, todo lo que se va a hacer en esas redes sociales tiene que ver estrechamente, parte estrechamente de ese conocimiento. Si fuéramos a ejemplificar exactamente ejemplos de este tipo de guerra, de este tipo de agresión, donde se han valido de todas estas herramientas, hay varias recientes que son, pudiéramos decir, ejemplos a estudiar de cómo lo hacen. Bolivia, por ejemplo, el golpe de Estado contra Evo Morales. 68.000 cuentas en Twitter aparecidas de buena primera, de la nada. Y hay un grupo de elementos que se ven con toda claridad en la preparación, durante el golpe y después del golpe contra Evo. Primero, una fuerte campaña de descrédito contra el gobierno de Evo Morales. La campaña de descrédito busca una cosa fundamental, y nosotros los cubanos lo hemos vivido estrechamente, y los venezolanos ni se diga también. O sea, ellos saben perfectamente bien que si ellos lograran aislarte, si ellos lograran aislar a Bolivia, si lograran aislar a Venezuela, si lograran aislar a Cuba, si lograran restarle la solidaridad, si ellos lograran que todos los que están aquí sentados creyeran las historias que ellos hacen sobre Cuba, si ellos lograran que se quedaran estos países aislados y solitarios, pues les sería perfectamente y se les sería muy fácil agredirlos. Les será muy fácil hacer cualquiera de las cosas que hacen y que nosotros sabemos que hacen en todas partes del mundo. O sea, la campaña de descrédito va a ser fundamental. Y contra Bolivia lo hicieron durante años. Y se acrecientan esos días de las elecciones, cuando se prepara todo lo que sucedió contra Evo.
Otra cosa que sucede, ya les hablaba del tema de redes sociales, de la demonización además en las redes sociales de las principales políticas, de las principales figuras políticas del país. Y empiezan a construir una narrativa de la indignación popular. O sea, utilizando sus activistas y utilizando todo el poder de las redes sociales y utilizando todos estos trolls y todos estos bots que crean, hoy en día quiero decirles que es muy fácil hacerlo, porque antiguamente contrataban a una persona que podía hacer ese trabajo, pero hoy en día a través de la inteligencia artificial tú puedes crear montones de personas, miles de personas en las redes sociales que no existen. Y son bots que se construyen especialmente para actuar y para transmitir mensajes como si fueran personas reales. Y la lluvia fue realmente una lluvia de tweets contra el gobierno de Evo. Esa narrativa de la indignación popular, que forma parte también de la campaña de crédito, porque todo esto está vinculado, que hace creer a muchas personas en el mundo de que el pueblo boliviano, de que el pueblo está listo, de que el pueblo está cansado del gobierno de Evo. Y otro elemento a tener en cuenta, a aprender de ahí, porque en ningún otro se había visto con tanta claridad, es algo que está en esta primera estrategia de que les hablé cuando se crea en el 89, que lo han usado distintamente en muchos lugares, que va a ser, ellos reclutan dentro de los grupos criminales, ellos reclutan dentro del lumpen, sobre todo entre los sectores juveniles, usando la red social por estas investigaciones que saben, tienen un estudio sectorizado de toda la población y ellos saben perfectamente bien quiénes son estas personas. Y en Cuba lo vivimos también, los cubanos tuvimos esa experiencia de cerca. Porque ¿qué es lo que hacen en la red social? Se ponen en contacto, una supuesta persona, se pone en contacto con ese muchacho que a lo mejor vive en un barrio marginal, que no tiene atención familiar, que tiene montones de problemas, y empiezan a intercambiar con ese muchacho. Nosotros en Cuba vivimos esa experiencia mucho antes a través de un sistema, de un plan que se llamó Zunzuneo, que era muy similar a esto que se hace hoy en día con tecnología mucho más moderna, que se hacía atractivo. Miren ustedes la trampa. O sea, enviaba mensajes a los jóvenes que hablaban de temas deportivos, de temas que a los jóvenes les interesaban, de manera que los jóvenes se quedaran enganchados de ese grupo, de esas personas que están hablando con ellos de fútbol, de béisbol, del artista fulano de tal, del artista mengano de tal, y después que lo hacen asiduo a ese grupo o asiduo a esa persona, pues entonces comienzan los ofrecimientos, que empiezan por tareas muy sencillas. Le dicen, mira, nosotros te vamos a pagar una recarga de tu teléfono, pero hace falta que tú te llegues a la tienda, o poner el caso de Cuba, o estar vinculándolo, son los casos más notables de esta estrategia. Yo te voy a pagar una recarga en tu teléfono si tú te llegas a la tienda que está en la esquina de tu casa, le tiras una piedra, o te voy a enviar $40. Lo que tienes que hacer es filmar la acción y pasármela a través de este correo, para yo estar seguro que tú lo hiciste. Eso lo hicieron también en Bolivia. Empezaron a llegar a esos sectores juveniles, llegaron a esos grupos, llegaron a grupos criminales que no tienen nada que ver con la política. Estamos hablando de personas que no son en regla opositores a ningún gobierno. Son personas que tienen una actividad delincuencial o que son sencillamente lumpen. Gente que no tiene nada que ver con la política, pero le empiezan a llegar a través de este tipo de acción. Ese es el primer paso. El segundo paso es nuclearlos. El segundo paso es intentar unirlos. Y en ese proceso de unir esos grupos, sí actúan entonces los activistas seleccionados por ellos. Sí son gente que está a salario del gobierno de los Estados Unidos. Y esos activistas comienzan a nuclear alrededor de ellos a esos jóvenes que hasta ese momento no han tenido ninguna actividad política conocida ni declarada. Y esos jóvenes comienzan a recibir dinero a través de internet, orientaciones a través de internet, pero a través también de ese activista que está actuando sobre el terreno. Lo hacen en Irán también. O sea, empiezan a crear lo que ellos llaman enjambres. Empiezan a crear enjambres
comunicados entre sí, a los que les han entregado teléfonos modernos, a los que han empezado a preparar desde hace meses, los que están ya comprometidos porque además han recibido dinero por hacer acciones cada vez más violentas, porque comienzan tirándole piedra a una tienda y terminan como en Bolivia invadiendo una emisora de radio o quemando personas o organizando una guarimba como en Venezuela. Es una mezcla donde juegan un grupo de factores. La narrativa y la indignación, todo esto que se ha ido creando, una narrativa, una fuerte campaña contra el gobierno, acciones de carácter diplomático, porque junto con esto además hay una fuerte acción del gobierno de Estados Unidos en el terreno diplomático contra esos gobiernos. Hay una fuerte acción de carácter diplomático contra ese gobierno. Nosotros lo vimos en muchos materiales que llegaban de Bolivia en aquel momento, que había diplomáticos además estadounidenses, no solamente actuando fuera, sino actuando dentro de Bolivia de manera injerencista directa, dirigiendo acciones de este tipo. Y lo vimos nosotros en Cuba también. Lo vimos además actuando. Este proceso lo que busca es sencillamente generar el caos. Generar el caos en el país. Todo esto viene acompañado de todo un paquete de sanciones económicas. De todo un paquete de medidas económicas que también busca el objetivo de crear descontento dentro de la población. Privaciones en la gente, llevar a la gente a la desesperación. Un país sometido, cuando sumamos todos estos elementos, un país sometido a tal ataque, según los cálculos de la CIA, debe estar absolutamente desestabilizado en todos los sentidos. Esas personas deben estar desestabilizadas emocionalmente. Porque una persona además que empieza a sufrir carencias de todo tipo, que empieza a sufrir privaciones de todo tipo, que es además atacado constantemente en las redes sociales, porque si usted vive en un país como Cuba, vive en un país como Nicaragua, vive en un país como Venezuela, y usted defiende la revolución, y usted entra en redes sociales, lo que te cae en un enjambre de odiadores de este tipo. O sea, usted es calumniado, usted es atacado, usted es prácticamente condenado a no salir, a no hablar, a no decir una palabra en redes sociales. Esa persona bajo ese tipo de ataque, donde entran a jugar también elementos de guerra cultural, que sería muy fuerte, muy largo hoy poder mencionarlo en toda su extensión, pero date cuenta que están actuando sobre un país, sobre un territorio que está siendo objeto también de una fuerte guerra en el terreno de la cultura, a través de muchísimos elementos. Esta persona, según los cálculos de la CIA, debe actuar además de manera emotiva. Esta persona está preparada para explotar, como dicen ellos, como una bomba. Ante el más mínimo estímulo, esa persona debe salir, debe romper con todo lo que cree incluso, porque está llevada al borde de la desesperación. Ya, esa persona está lista para lograr los objetivos. Con la construcción además de estereotipos, muy bien pensados, muy bien construidos. Estereotipos que además lo hacen saltar, lo hacen actuar, que son sembrados en la mente de las personas de tal manera que ante ese estereotipo la gente inmediatamente actúe. Y si nosotros revisamos todos y cada uno de los países nuestros, ustedes van a ver que hay elementos que se repiten constantemente en las redes sociales, que se utilizan con ese fin, para provocar que la persona reaccione ante determinado estímulo con algo que ya está previsto, por supuesto, por ellos. Yo le decía que iba a mezclar las dos cosas, porque un poco para tener todos los elementos de esto, pudiera utilizar algunas cosas también de mi experiencia personal. Cuando se comienza a preparar la última etapa de lo que yo considero la última etapa que hemos vivido de la política de subversión contra Cuba, de la estrategia de subversión contra Cuba, que comienza aproximadamente en el año 2004, no me voy a ir hasta ese año. Hay un grupo de elementos que son importantes tener en cuenta y saber y conocer. Lo primero que hace es formar el liderazgo del cambio, lo que ellos llaman los nuevos líderes de cambio. Sin esos líderes de cambio no hay absolutamente nada que hacer. En el caso de Cuba, ellos reconocen, en ese momento, lo reconocen públicamente, de que ellos han perdido la guerra contra la dirección histórica de la Revolución Cubana. Reconocen además
de que la contrarrevolución con la que cuentan en Cuba no les es útil, porque esa contrarrevolución no tiene apoyo social. Es una oposición, una contrarrevolución desvinculada de la mayoría del pueblo, sin prestigio. Entonces, una de las necesidades inmediatas de este tipo de acción es construir una contrarrevolución que esté a la altura de los objetivos que se trazan ellos en ese país, en este caso Cuba. Y repiten una fórmula que no va a ser una novedad en el caso de Cuba. Van a tomar de la experiencia de América Latina. Van a tomar de la experiencia de América Latina porque ellos lo han venido haciendo en América Latina durante muchos años. En un momento que en el continente era obvio para todo el mundo de que las dictaduras militares no aguantaban más y que la resistencia de los pueblos en América Latina iba en aumento y que ese aumento de la resistencia contra las dictaduras militares podía terminar perfectamente bien en revoluciones radicales. Estaba ocurriendo en todas partes y esas dictaduras, si eran derribadas por revoluciones radicales, iban a terminar en procesos similares a los de Cuba. ¿Y qué comienzan a hacer? Comienzan a formar a los nuevos líderes. ¿Cómo lo hacen? Un objetivo central de esa estrategia fueron las universidades latinoamericanas. Las universidades en el continente han sido el semillero, muchas veces, de las revoluciones en el continente, de las protestas. Muchas universidades en el continente eran universidades revolucionarias. Universidades que se habían ganado, tener una bien ganada fama en el enfrentamiento a la derecha y a las dictaduras militares. Entonces, intervenir en esas universidades, cambiar la correlación de fuerza, preparar a sus cuadros va a ser un objetivo central. Y empiezan a utilizar las becas de intercambio académico, en primer lugar. Becas de intercambio académico para profesores y para estudiantes. Según una cuenta que sacamos un día, más de 120 líderes latinoamericanos de la economía, de la política y de otros sectores habían participado en ese tipo de cursos en los Estados Unidos. Habían sido preparados en los Estados Unidos como líderes. Habían estudiado en los Estados Unidos. Creen además de eso, además de las becas de intercambio académico, también como parte de estas becas de formación de liderazgo. Experiencia que la hemos visto en muchos lugares también. No entonces, sino incluso ahora, a través del uso de las organizaciones no gubernamentales. Hay montones de ONG regadas por todo el continente con la misión, además de otras tareas que cumplen, de formar a esos cuadros. Esa experiencia en el continente les había dado resultados, porque prepararon durante años. En el momento que llega, esa gente les sirve como mediadores del cambio, les sirven como elementos mediadores para impedir que ocurran revoluciones radicales en el continente. Nosotros a veces nos asombramos porque aparece primero un líder que la derecha saca, no se sabe de dónde, tú no dices de dónde salió, y cuando tú empiezas a buscar, no falla. O estuvo en un curso de liderazgo, o estuvo en una beca de intercambio, o estuvo en algún momento en un curso en los Estados Unidos. No falla. Y son líderes que han ido preparando durante tiempo. Entonces, en el caso de Cuba era fundamental. Y en las universidades cubanas, formar esos líderes, escoger. Y miren ustedes qué curioso. Buscar líderes en las universidades cubanas que fueran muchachos, que fueran hijos de revolucionarios, que fueran revolucionarios. Si eran militantes de la Juventud Comunista, mejor, pero con una característica. Debían ser personas con un gran ego. Personas con grandes aspiraciones, personas que había que identificar y preparar. Y las becas eran muy atractivas, porque usted le hace llegar a través de un correo electrónico a un joven, cualquiera, y usted le dice que usted va a recibir una beca para estudiar en una universidad europea, que te van a pagar todo y que, por supuesto, no hay ningún vínculo con una actividad contra la revolución, sencillamente es una beca de formación. Usted va para esa beca a formarse, recibe toda la instrucción de la preparación que le van a dar, y en esa beca usted lo único que tiene que hacer al final para graduarse es presentar un proyecto. Usted presenta ese proyecto, puede ser un proyecto de extensión universitaria, puede ser un proyecto de trabajo en
bueno, de cualquier tipo. Dentro de la misma universidad puede ser perfectamente bien. Usted tiene en mente, no sé, construir un grupo de danza. Usted quiere hacer un grupo de danza en la universidad. Y presenta el proyecto. Usted quiere construir un laboratorio de idioma en su universidad. Inmediatamente que usted presente el proyecto, una ONG se encargaría de financiarle ese proyecto. Usted regresaría a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a donde fuera, apoyado por una ONG. Cuando usted llega a su universidad, usted dice que usted estuvo en un curso, no tiene nada que ver con una contrarrevolución, usted está, y además usted tiene una ONG atrás con dinero que va a ayudar a que esa universidad tenga un nuevo laboratorio de idioma, o tenga un tabloncillo para practicar el baloncesto, o tenga además un proyecto comunitario excelente en el cual el dinero va a estar corriendo perfectamente bien. Y te dicen, si tiene éxito, vas a seguir recibiendo dinero. Por ese muchacho, vinculado a este proyecto, le van a dar seguimiento. Y ese muchacho después va a recibir una beca para hacer una maestría, después va a recibir una beca para hacerse doctor. Y en el caso de Cuba, estaba previsto para 10 años ese plan. En 10 años, ¿cuántas personas hubieran preparado ellos en ese tipo de experiencia? Y esas personas, cuando se graduaran de la universidad, fíjense, no están vinculados a ningún grupo contrarrevolucionario, no están metidos en nada. Están estudiando, siguiendo su vida de manera natural. Y esas personas, cuando lleguen al momento de graduarse, ¿a dónde van? ¿Dónde van los universitarios? Van a estar en una empresa, en un ministerio, en una universidad, ocupando determinada responsabilidad en determinado lugar, tranquilamente, eternamente agradecidos a los que le dieron la beca y a los que le dieron todas esas cosas. Esa era parte de este proyecto que te digo, se aplicó con la experiencia de lo que se hizo en el resto del continente. Junto con esto, le decía, toda la campaña de descrédito, toda la campaña que se sigue contra Cuba en esos años, primero de recrudecimiento del bloqueo, y después la política de Obama, que tenía su plan, tenía su parte dentro del plan, pero bueno, no nos vamos a detener hoy en eso. Y después la política de máxima presión aplicada por Donald Trump. ¿Qué es lo que debió ocurrir en 10 años? Mira, si nosotros sacamos bien las cuentas, si sacamos bien cuentas, estamos hablando del año 2004 cuando comienza el proyecto. 2004 más 10 son 2014. 10 o 15 años de proyecto, 2014 o 2019. Fíjense ustedes en ese pequeño detalle. En el 2019 el plan debería estar listo. Miles de jóvenes formados en sus universidades, según ellos calculaban, una guerra cultural, una guerra de descrédito, andando con todos los hierros. La construcción dentro de Cuba a través de esa guerra cultural de una masa crítica de personas que no creyeran en la revolución, personas que puedan ser influenciadas a través de esta guerra cultural para crear esa masa crítica. Y en ese escenario, ¿qué debería ocurrir? Bueno, en ese escenario, nosotros deberíamos, en este caso digo nosotros porque el que estaba frente a ese proyecto en Cuba era, o sea, me tocaba a mí encabezar ese proyecto. En ese momento nosotros debíamos salir a la luz pública, anunciarnos públicamente, aparecer con el apoyo de todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación del mundo, como una organización de jóvenes académicos, profesionales cubanos, intelectuales, con inquietudes con relación al destino y al futuro de Cuba. Una organización que se llamaría Fundación Génesis para la Libertad. Cada vez que estoy por algo, no quiere decir que todo, pero a la CIA le encanta ponerle para la libertad atrás a todas las organizaciones que crea. Y se llamaba así, Fundación Génesis para la Libertad. Esa fundación se presentaría como una organización que pretende, en primer lugar, educar al pueblo cubano, preparar al pueblo cubano para un escenario de cambio. Íbamos a estar hablando de cambio, el eslogan, como se dice en redes sociales, la etiqueta era cambio. Hablar de cambio constantemente sin decir para dónde íbamos a cambiar. Era prometerle a la gente que estábamos buscando un cambio en el país, pero sin decir en realidad de qué se trataba ese cambio. Y una vez que nosotros
estableciéramos ese espacio dentro de Cuba, prometiéndole además a la gente que nosotros no íbamos a acabar con la revolución, porque no éramos una organización política, que nosotros lo que queríamos era renovar el socialismo, porque la teoría socialista se había quedado atrasada y toda esta gente que estaba dirigiendo el país habían quedado estancados en el tiempo, y que el socialismo cubano se había quedado estancado, y por lo tanto había que buscar un socialismo moderno a la altura de los tiempos, que fuera capaz de conducir al país por un sendero de prosperidad, etcétera, etcétera. Primer paso. Segundo paso, salir a la calle, comenzar a hacer acciones de calle, comenzar a chocar con las autoridades, comenzar a chocar con las fuerzas de seguridad, provocar a las fuerzas de seguridad, provocar que nos reprimieran, según lo que decían ellos, e inmediatamente pasar al tercer paso. El tercer paso era comenzar a tomar instituciones, ocupar instituciones gubernamentales, hacer tranques de calle, cerrar las principales avenidas del país, movilizar el país y generar el caos. Hablamos al inicio de la teoría de Harvey, de los pilares básicos que se derrumban y el gobierno implosiona. O sea, lograr que el gobierno cubano implosionara, que esa mezcla de guerra económica acrecentada por todas las vías, que esa campaña de crédito que dejaría a Cuba aislada de sus amigos en el mundo, y esas acciones realizadas sobre el terreno provocaran que el gobierno cubano no pudiera gobernar. Ya no poder gobernar, no que renunciara, no que implosionara, que se le hiciera imposible incluso renunciar. Incluso renunciar. ¿Y qué ocurriría? Por eso me gusta mucho insistir en esto al final, porque tiene que ver con lo que dije al inicio. O sea, me parece que las guerras al final siguen siendo guerras imperiales, no importa si le llaman de cuarta, de tercera, porque al final el objetivo central va a ser el mismo. Porque al final, cuando se hubiera creado todo ese caos en el país implosionara, no se trataba de que yo me iba a convertir en el presidente. No, en ese momento, con todo el apoyo de esas redes sociales y todos los medios de comunicación, pues yo le tendría que pedir al gobierno de los Estados Unidos, a nombre del pueblo cubano, una intervención humanitaria en Cuba. Se vendrían los marines, vendría el ejército norteamericano, desembarcaría en Cuba, ocuparían militarmente el país para resolver el problema de ingobernabilidad que el país tenía. Lo que hemos vivido la experiencia, lo que pasó alrededor del 11 de julio, ustedes vieron que los llamados en redes sociales, que los llamados de los principales líderes de la contrarrevolución en Miami estaban dirigidos exactamente a ese objetivo. Lo que pasa es que le salió mal. Le salió tremendamente mal. Le sale mal, primero porque se lo denunciamos a tiempo. Y segundo porque jamás en su vida han logrado de verdad encontrar un líder en Cuba que esté a la altura de los propósitos que ellos tienen. Porque cada vez que ellos logran reclutar un líder en Cuba, o es un tipo tan mediocre que nadie lo sigue, o es un revolucionario cubano que está trabajando para la revolución cubana. Ya hay una cosa que está más que demostrada, compañero. Cuando hay un gobierno que tiene el respaldo del pueblo, no hay guerra de cuarta generación ni golpe suave que tenga éxito. Y yo creo que los casos de Cuba, de Venezuela, son ejemplos más que claros de que esa frase con la que se comenzó hoy este maravilloso encuentro es una gran realidad. Y es que es una realidad enorme, que las trincheras de ideas pueden más que cualquier trinchera de piedras. Bueno, espero que les haya gustado la intervención. Espero que les haya gustado esta conferencia en el evento del equilibrio del mundo.
Y bueno, solamente puntualizar algunas cosas. O sea, la guerra de cuarta generación, señores, es una guerra imperialista. No importa el nombre que le pongan, no importa la manera en que ellos definen este tipo de guerra. Al final es una definición que hace un grupo de analistas del ejército de Estados Unidos, del Cuerpo de Infantería Marina, que publican un documento titulado El rostro cambiante de la guerra hacia la cuarta generación, en una edición de Military Review y de Marine Corps Gazette. Se trata sencillamente de una forma de llevar adelante una guerra de agresión, con el menor costo posible en recursos humanos y materiales para el imperio. Dentro de esa doctrina militar, que en eso quiero introducir bien este elemento, que lo digo en la conferencia, está la guerra de guerrilla, la creación de grupos paramilitares, el paramilitarismo, el terrorismo de Estado, las operaciones encubiertas, la guerra civil, la propaganda con el uso, en combinación con estrategias no tradicionales de combate, con el uso de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones y las redes sociales. Y hay tres elementos importantes, a los cuales yo le sumaría dos de la experiencia latinoamericana. La guerra económica, el ataque a la reputación del país y la subversión política, a la cual yo le agregaría el paramilitarismo, el uso de fuerzas paramilitares. Le agregaría otro más, le agregaría el narcotráfico, las bandas criminales, el uso de bandas de narcotráfico, bandas criminales, y el lawfare, que son elementos que están presentes en este tipo de guerra que se realiza contra América Latina. Pero siempre tener presente que esta guerra, señores, este tipo de guerra, incluye y busca sobre todo crear las condiciones para que las Fuerzas Armadas estadounidenses terminen de hacer la tarea. O sea, al final de toda esta historia está previsto, en buena medida, y en muchos de los casos, la intervención militar de los Estados Unidos en una guerra que, ¿cómo llamaríamos entonces? ¿Se la llamaríamos tercera, segunda, primera generación? Bueno, lo que hacen siempre, lo que utilizan siempre. El efecto de la guerra económica que lleva a las personas a un estado de desesperación tal que anula su capacidad de razonar con lucidez, mientras los promotores del asesinato del carácter hacen su trabajo sucio en las redes sociales, llevan a la gente a la desesperación, llevan a la gente a tope, llevan a la gente a un estado en que la gente reacciona de manera violenta, muchas veces ante cualquier estímulo, porque le han condicionado para actuar de esa manera mediante todas las herramientas que tienen para usar en redes sociales. Son gente que reclutan a través de redes sociales elementos del lumpen urbano, que reclutan dirigentes y a bandas criminales, incluso menores de edad. Y aquí, bueno, recordaba la experiencia de Bolivia, lo que pasó en Bolivia, la construcción de la narrativa de la indignación, y bueno, todo lo que ha sucedido en el continente con el tema de las redes sociales, el tema de los golpes suaves. Y la conferencia definía ese tipo de cuestiones que para mí son importantes. Primero, que es una guerra imperialista y que tiene estos elementos que le mencionaba, que son importantes conocer para poder enfrentar y para poder vencer esa estrategia del enemigo. Bueno, queridos amigos, este ha sido un café con Daniel, nuestra sabatina de siempre. Reiterarles la invitación a participar en la lectura comentada del libro Un agente en La Habana. Alguna gente le llama Otro agente en La Habana, le llaman los italianos para diferenciarse de la película que se parece similar. Un agente en La Habana, la historia, las aventuras de un infiltrado en la CIA, conocido en Cuba también como enemigo, y bueno, en otros países donde también se ha publicado el libro. Los espero para compartir este espacio. Los espero para que comenten, los espero para que pregunten, para que interactúen, para que participen junto a nosotros en esta experiencia. Un gran abrazo, queridos amigos. Ha estado con ustedes Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba, primer territorio libre en América. Nos vemos.